En el presente video se abordará el estudio de las generalidades del comando forma. La forma en ArchiCAD es una herramienta de producción de geometría. Es la herramienta con la cual modelaremos todo aquello no contenido en el repertorio de componentes constructivos. Con forma podemos generar geometrías 2D o 3D. Podemos generar líneas aisladas o continuas, rectas o curvas, podemos generar formas abiertas o cerradas que generen superficie, podemos generar superficies rectangulares, podemos generar cajas, y podemos generar también superficies de revolución. Pero la potencia modeladora de la forma no está concentrada en las herramientas de creación de forma, sino en las de edición de la forma. Podemos, a modo de ejemplo, extruir las formas, generar volúmenes a través de una secuencia de recorrido. Podemos generar, por ejemplo, salientes. En fin, podemos hacer una multiplicidad de operaciones de deformación de las formas, y en estas operaciones de edición es donde reside la mayor potencialidad morfológica de la herramienta forma. No vamos a desarrollar un estudio detallado de esta herramienta, solo describir las características básicas de la forma y los procedimientos generales de creación y edición. Pero empecemos primero por conocer cuáles son los parámetros fundamentales que constituyen la forma. Como habíamos explicado en las primeras clases, en la interfaz de ArchiCAD hay una paleta de comandos especial, la barra o cuadro de información. Esta paleta nos mostrará las principales opciones disponibles para la herramienta en uso o la entidad seleccionada. Si seleccionamos una forma, podremos ver que el cuadro Info o paleta de información se va a llenar de una serie de parámetros. De estas opciones hay una en particular que presenta el mismo icono que presenta el comando forma en la paleta de herramientas y que se denomina diálogo de definiciones. Si hacemos clic sobre este icono, se va a abrir una ventana denominada definición de selección de forma, que nos va a presentar todos los parámetros disponibles para el objeto forma seleccionado. Esta ventana se organiza en pestañas que agrupan opciones por afinidad, según un criterio general para todas las entidades de ArchiCAD. En la pestaña de geometría y posicionamiento vamos a encontrar tres parámetros básicos: el material, el piso de origen y la elevación. El material es un concepto integral que define, entre otras cosas, la apariencia en vistas, por ejemplo, plantas y elevaciones, en corte y en 3D. Podríamos decir que en este pequeño grupo de opciones de visualización está contenido el núcleo expresivo de la gráfica arquitectónica. Acá tenemos la expresión en vista, en corte y en render. Hay un conjunto de materiales predefinidos disponibles por defecto en ArchiCAD, a los cuales uno puede agregarles materiales personalizados. El piso de origen se refiere
a la planta o nivel al cual pertenece el objeto forma. Ya veremos más adelante de qué se trata, al igual que el parámetro elevación. En la pestaña planta y sección se encuentra la configuración de cómo se va a ver este objeto forma en particular en la vista, y en corte y en proyección. Ya veremos más adelante en detalle estas opciones. En particular a nosotros nos interesa la pestaña modelo, que reúne parámetros referidos a la forma en que se va a ver el objeto en la ventana 3D, en particular en render. De los parámetros disponibles hay uno que nos interesa en particular, que es sobreescribir superficie, que nos va a permitir, sin necesidad de cambiar el material, asignarle una apariencia exterior diferente. Supongamos, por ejemplo, un tabique de hormigón armado que está pintado exteriormente, que tendría un material hormigón armado y una apariencia exterior diferente. Podríamos, presionando la brocha, activar la sobreimpresión de superficie y de las opciones disponibles elegir alguna superficie. La pestaña de listar y etiquetar y etiquetas y categorías no la vamos a estudiar todavía. Por último, esto sí es importante, está la capa en la cual se ha ubicado el objeto forma. En ArchiCAD hay una capa específica para formas. Muchos de estos parámetros figuran en el cuadro info, pero no todos. Por ejemplo, figura material. Y si yo modifico el material, va a modificar también la apariencia del objeto. El procedimiento general de creación de formas implica 4 grandes pasos. En primer lugar, la ejecución del comando. En segundo lugar, la configuración de los parámetros de la forma. En tercer lugar, la configuración del método geométrico. Y por último, el ingreso de datos o ejecución del comando. Para ejecutar el comando, la forma normal es hacer clic sobre el icono en la paleta de herramientas. Hay algunos comandos que tienen la opción de ser ejecutados a través de otros menús. En particular, todos los comandos que figuran en la paleta de herramientas tienen dos formas de ser convocados. Una que es la forma natural, que es simplemente seleccionar el icono del comando, y la segunda que es haciendo un doble clic sobre el icono del comando. El doble clic nos va a abrir la ventana de configuración de parámetros antes de ejecutar el comando. Esta opción sería aplicable en aquellos casos que deseemos activar ciertos parámetros que no figuren en el cuadro de información. Entonces, volviendo, ejecutamos el comando forma, ya sea a través del doble clic o el simple clic, configuramos los parámetros de la herramienta forma. En este caso en particular podremos elegir algún otro tipo de material. Y tercer punto, ingresamos o seleccionamos el método geométrico. El método geométrico es la definición del procedimiento de ingreso de datos, pero también puede implicar la definición del tipo de entidad a generar, como en el caso de formas, que podemos optar por generar formas en 2D o en 3D. Los métodos geométricos disponibles son poligonal, geométrico, caja y girada. Adviertan que el icono que presenta un triangulito negro representa que existe un submenú de opciones que no lo vamos a estudiar nosotros en este curso. Veamos los casos más comunes. El método poligonal, y puedo empezar a dibujar la forma. Un doble clic sobre el último vértice concluye el comando. También podemos concluir el comando haciendo un clic derecho y del menú contextual eligiendo la opción OK. Adviertan que cuando empezamos a modelar aparece una paleta flotante. Esa paleta nos permite conmutar al modo curva con diferentes formas de ingreso de datos y volver al modo recto. Si la forma que he modelado es plana y además es cerrada, la forma adquirirá superficie. La segunda opción muy utilizada es método geométrico recto rectangular, que me define
una superficie a través del ingreso de dos puntos, y el método caja, que me permite generar un sólido a partir de la base y la extrusión. Procedimiento general de edición de formas. Hay un primer grupo de comandos de edición que operan sobre la forma en su totalidad. Estos son los comandos de edición básicos como arrastrar, girar, escalar, etc. Para estos comandos el procedimiento es selección de la forma y ejecución del comando. Seleccionamos la forma y ejecutamos el comando. Por ejemplo, arrastrar. Hay un grupo particular de operaciones booleanas que merecen un tratamiento especial, que lo haremos en otro video. Sin embargo, desde el punto de vista morfológico, los comandos de edición más interesantes son los que operan a nivel de subelementos de la forma. Toda geometría está compuesta de vértices, aristas y caras, y los procedimientos de edición de subelementos de formas actúan sobre estas jerarquías de objetos y se activan según cómo se seleccione. El procedimiento general de edición de subelementos implica la secuencia de, primero, seleccionar la forma, en segundo lugar, y esto es muy importante, seleccionar el subelemento, y esto determina qué tipo de comandos se habilitan. En tercer lugar, el ingreso del comando específico que queremos utilizar, y en cuarto lugar, el ingreso de datos o la ejecución del comando. Veamos un ejemplo. Selecciono la forma. Si quiero entrar al modo de edición de subelementos, necesito seleccionar un subelemento. Por ejemplo, la superficie y la cara superior. Adviertan que inmediatamente aparece una paleta de opciones disponibles para aplicar sobre la superficie. Supongamos que queremos producir una extrusión, seleccionamos el comando extruir o empujar, tirar, empujar, y ejecutamos el comando. Vamos de nuevo, selecciono la superficie, advierta que ya estaba seleccionada la forma, por eso este es el segundo clic. Podría ingresar algún otro comando, por ejemplo el comando añadir polilínea, que me permite a partir del punto en el cual hice clic modelar según el método geométrico que yo tengo seleccionado acá, por ejemplo caja, una forma, que en particular si yo la modelo la forma nueva hacia afuera se producirá una nueva geometría, y si la modelo hacia adentro se producirá un calado. Selecciono la forma, voy a seleccionar una arista en este caso. Advierta que la paleta de opciones ha cambiado, son diferentes. Podría elegir, por ejemplo, insertar un nuevo nodo. Me permitiría insertar un nuevo nodo sobre esa arista. Voy a elegir de nuevo la arista. Puedo elegir, por ejemplo, vamos a tomar otra arista de otro lado. Podría elegir, por ejemplo, redondear. O puedo seleccionar un vértice. Siempre aparece la paleta con un comando en ejecución, que es el último que se ha utilizado. En este caso es mover un vértice. Y por último, de las opciones que me gustaría mostrar, hay una muy interesante que es alargar caja, que me habilita una caja muy similar a SketchUp, con la cual yo puedo deformar el objeto en alguna dirección.